Salsa carbonara vegana. Comenzamos. Muy buenas inventores, inversores y empresarios. Hoy estamos aquí con Jordi, inventor junto a Gonzalo de la salsa carbonara vegana. Muy buenas, Jordi. Muy buenas, Guillermo. Un placer estar aquí contigo. Bueno, el placer es nuestro. Muchísimas gracias por esta entrevista. Te lo agradecemos un montón que inventores como vosotros nos concedéis estas entrevistas. Bueno, comenzamos. ¿Cómo se os ocurrió esta idea, a Gonzalo y a ti, Jordi? Pues a ver, esta idea sobre todo fue que es algo que me da cosa que no pueda estar aquí en estos momentos por otros temas Gonzalo, pero fue una idea, ¿vale? Que él es la persona, es el que inventó un poco esto, el que le dio más forma. Sobre todo se nos ocurrió por la falta de oferta que hay en el sector vegano. Que cada vez es menos, porque sí que es verdad que cada vez hay más productos, pero son todos muy productos que el sabor de la carne o tal, pero a nivel de que son salsas de acompañamiento, pues sí que es cierto que hay pocas. Hay mucha salsa, pues como pueda ser ketchups, mayonesas, pero lo que pensábamos, estábamos un poco hartos de comer macarrones con pasta con tomate, ¿no? O que ahora cada vez es más común la boloñesa, pero sí que es cierto que de ahí no te puedes ir mucho. Y la carbonara era algo que nos gustaba mucho pues antes de empezar a ser veganos, ¿no? Y ahora pues no la podíamos disfrutar. Y esta pues fue la razón por la que al final creamos esta salsa. Fenomenal. Y nada, antes de conocer a Fabricamentos, ¿qué pensabas que era inventar? ¿Qué os habéis imaginado en el mundo de los inventos? ¿Qué pasos había que seguir? ¿Qué os imaginabais? ¿Qué pasos seguir? A ver, la verdad es que pensábamos que iba a ser un poco más difícil, ¿vale? Porque claro, cuando escuchas inventos, normalmente no te viene pues Thomas Edison y la bombilla o te vienen cosas que han revolucionado el mundo una barbaridad y que han cambiado la historia del ser humano, ¿no? Pero sí que es cierto también que hay inventos como ponerle un palo a un chupa chups, y ahora todo el mundo conoce chupa chups, ¿no? O un palo a una fregona, a un trapo y crear una fregona. Bueno, pues sí que es cierto que a la hora de los pasos a seguir, es por eso por lo que contactamos con vosotros, y en todo momento pues nos hicisteis ver que no era nada complejo y que si lo era pues os encargaríais de que fuera menos para nosotros. Así que por ese particular. Vale, fenomenal. Y para otros inventores que os estén viendo o para otras personas que os estén viendo, ¿qué pensáis de haberos lanzado a inventar? ¿Estáis orgullosos de ello? ¿Es algo que volveréis a repetir? Contadme. Bueno, yo creo que al final un inventor es una persona creativa, ¿no? Es como un escritor, es un cantautor, pues son personas que mientras otros están viendo a lo mejor cómo pasa algo, esa persona está pensando dentro de sí, que este es más Gonza, ¿no? Está pensando en, oye, ¿y esto que ya nos hemos acostumbrado a, bueno, así ha sido toda la vida y así es como lo tengo yo que aceptar? Otras personas como él están pensando, uy, ¿y si le damos la vuelta aquí? Esto podría ayudar esto podría beneficiarnos esto nos podría dar más variedad yo creo que esperemos que nos salga muy bien y que sigamos creando pues en lo que nuestro sector se refiere pues más salsas para eso, ¿no? Para no solo tener esta variedad, sino que esto sea el principio de muchas. Fenomenal. Bueno, Jordi, ¿y qué diríais a un empresario de este sector, fabricante de salsas, o un empresario de este sector, si os está viendo? ¿Qué call to action, qué llamada a la acción le diríais? A ver, lo que le diríamos que es un producto innovador, que es un producto que al final no es algo más derivado de la soja, porque eso es otra cosa igual, ¿no? De que muchas veces pues también la variedad no solo es a nivel de gusto, sino de decir, bueno, sí, es que hay mucho producto vegano, pero muchos que están derivados de siempre los mismos alimentos, en este caso, como te he dicho, la soja, ¿no? Pero al final, a nivel nutricional, no paras de comer soja, o sea, aquí está hecho de otro material, y a nivel empresarial
lo que le diría es pues que invirtiera, porque al menos desde el estudio que hemos hecho nosotros no hemos visto este tipo de salsa, hemos visto otras, pero no hemos visto este. Y si existe, porque siempre vendrá alguien y me dirá, pues yo sí que la he visto y la he visto tal, y hay un montón de ellas. Nosotros aún no la hemos visto, y vamos a supermercados a comprar y lo busca, y antes de crearla lo buscábamos para ver si podíamos tener más variedad, y después de crearla, obviamente, para pensar, oye, esto se le habrá ocurrido a alguien más. No encontramos, no creo que aún su competencia no lo ha sacado, y que él puede ser, o ella, que primera se posicione a la hora de la innovación esta. Uh-huh. Bueno, y cualquier persona que nos esté viendo, que sepa que puede contactar con nosotros, ya sea vía llamada o vía WhatsApp, al +34 669 430715. Así que nada, todo inventor, inversor o empresario que quiera contactar, ya sea por este proyecto o por cualquier otro proyecto que se le haya ocurrido, o cualquier otro proyecto que haya visto en nuestro canal de YouTube, que nos escriba por WhatsApp o nos llamen por teléfono. Estamos encantados de asesoraros y daros servicio. Y bueno, si te escuchara un inversor, no sé si en este caso os hace falta una ayuda de un inversor que potencie el proyecto, pero bueno, si es así, ¿qué le diríais a un inversor? Pues yo le diría eso, que él sabe más que yo de mercado. Yo creo que eso, le diría, mira, tú sabes más que yo de mercado, de oferta, demanda, de cómo van las inversiones, de para que sea una buena inversión, qué tiene que reunir y qué tiene que... Y yo creo que esta lo es. No sé, le diría... Desde luego, salsa carbonara, si lo miras, lo podemos poner ahora en pantalla si queréis, pero las búsquedas que tiene salsa carbonara en internet son muchísimas. Tiene 100.000 búsquedas al mes solo en España, o sea que para que os hagáis una idea el volumen que maneja. O sea, imaginaros el volumen que maneja la palabra salsa carbonara, las búsquedas que tiene, que son 100.000 búsquedas solo en España, y la cantidad de gente de veganos que son, o sea que al final ahí se pueden echar un cálculo rápido. Bueno, Jordi, con respecto a la protección del proyecto, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, al fin y al cabo nosotros, pues también con vuestra ayuda, lo que conseguimos fue registrarlo, y con eso pues tener un monopolio durante 10 años de la prioridad ante este producto. Bueno, Jordi, y como inventores de éxito que sois, ¿cuáles son vuestros criterios o vuestros consejos para tener éxito con un invento? Yo creo que para un invento y para la vida en general es la constancia, es tirar del hilo, es empezar pues con esa cosa que un día, por ejemplo, te pones a pensar y piensas, creo que esto funcionaría, pues al día siguiente o al momento ponerte a buscar información, empezar a tirar del hilo, y te verás menos de lo que te imaginabas, creando algo e informándote, pues como nosotros, ¿no? De estar en casa y pensar, joder, oye, no hay variedad, y oye, pues me la voy a intentar hacer yo para mí. Hostia, qué bien ha salido, tal, al acabar hablando con cocinas industriales, al acabar hablando con químicos, al acabar hablando con personas para eso, ¿no? Del sector de la industria alimentaria, en la cual hace unos meses o unos años hubieras dicho, pero esto... Y sobre todo eso, ¿no? Ser constante, y a la vez cuando te estén pues pidiendo que busques una información, ponerte en el momento, que no se diluya, y que al final quede todo en una idea. En una idea que luego la veas a lo mejor en la televisión y te dé rabia, porque pienses, joder, pues si yo lo había ya, pero él se puso a trabajar y tú no. Claro, la diferencia de un inventor de éxito a una persona que ha tenido una idea, o a cualquier persona, es que esa persona ha tenido una idea y la ha llevado a cabo, cosa que otras las ha dejado en el cajón y se han quedado ahí, y al final las ha visto en el mercado, pero ya no son suyas. No es él es el inventor. Él es el que tuvo una idea muy parecida a la suya, pero no es el inventor porque no la ha llevado a cabo, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Jordi, y ahora abro una ventana por si quieres agradecer pues todo esto a alguien, algún familiar, algún amigo, en concreto a Gonzalo, me imagino que por supuesto, quiero decir, le mandamos un saludo desde aquí, y si hay alguien más, pues este es tu momento. Pues sí, mire, sobre todo agradecérselo a Gonzalo, porque es la mente maestra en este proyecto, y porque aparte es muy buen amigo mío, es como de la familia, y todo lo que hace normalmente lo hace con una bondad y con una, más que mirando
cara al negocio, mirando cara a cómo puede ser útil a la sociedad. Exacto. Eso se trata mucho de los inventos, vamos, los inventores al final es una profesión, pero es algo que tienes ahí desde muy chiquitín, que lo que te gusta es ser útil a la sociedad, y ese ser útil al final es ver problemas y esos problemas resolverlos para que otros no los tengan. Bueno, pues Jordi, pues nada, muchísimas gracias por tu tiempo, y la verdad que estamos muy agradecidos y os deseamos mucho éxito, más del que tenéis, y que ya es mucho, y que sea de forma muy constante y durante muchísimo tiempo. Así que nada, deseando, pues eso, veros en todos los supermercados, esa salsa carbonara vegana. Así que nada. Seguro que sí. Venga, ojalá que sí. Bueno, Jordi.